Y bueno, como líder de la Iglesia Católica, lo que el sumo pontífice diga o haga a menudo va a repercutir sí o sí con fuerza en millones de personas alrededor del mundo. De hecho, poco después de presentar a León XIV como el nuevo Papa, no tardaron en conocerse detalles más allá de su edad, su nacionalidad, su trayectoria eclesiástica, pero nos quisimos preguntar qué piensa sobre temáticas que a menudo enfrentan a millones de personas alrededor del mundo. ¿Cuáles son sus posturas cerca de algunos de los temas más candentes, podríamos decir, en el debate en estos momentos? Y para analizar este tema ya estamos con Patricio Jaramillo, director del Instituto de Escuela de la Fe de la Universidad Finis Terra. ¿Cómo estás, Patricio? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto. Buenas tardes, Florencia. Un gusto saludarte. Gracias por la invitación. Igualmente. Bueno, son varios los temas que podríamos decir, han estado marcando también la pauta respecto a cuáles son las posturas que tiene este nuevo Papa León XIV. Uno de ellos, bueno, primero te quería consultar además, Patricio, que cómo ves tú también si es que se va a continuar el legado del Papa Francisco con la nueva, podríamos decir, pontificado de León XIV. Claro que sí. Para poder entender tanto el qué piensa sobre ciertos temas, cuál va a ser su postura, y para también responder a la pregunta de si va o no a continuar las líneas clave del pontificado del Papa Francisco, hay que un poquitito retroceder a lo que es su esencia sacerdotal como agustino, la trayectoria que ha tenido, etcétera. Es decir, esos elementos están a la base de lo que van a ser después las posturas que él evidentemente tiene sobre los temas más complejos, diríamos, más candentes que al respecto existen hoy por hoy. Sí. Ahora, respecto a las posturas, si bien mucho se habló de que es el primer papa estadounidense, pero de alguna manera muchos expertos decían que es el estadounidense, es el cardenal menos estadounidense de los estadounidenses. Eso además también tiene algún vínculo con el ámbito político, considerando que no es, podríamos decir, de las mismas posturas que puede tener el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de esa manera en el mundo hoy no existe alguien que de repente le haga tanto frente con las salidas, con las declaraciones, con los anuncios que realiza el mandatario estadounidense, y en ese sentido que el líder de la Iglesia Católica sea estadounidense y tenga voz, porque ha sido bastante crítico, por ejemplo, con el tema de los migrantes, de alguna manera también va a tener mucho que decir a nivel mundial, ¿no? Claro que sí. Es decir, primero desde un punto de vista práctico, el que sea estadounidense, ¿no? Ya es una suerte como de figura clave, relevante, y que además es una figura que tiene un reconocimiento sumamente transversal. El pontificado todavía conserva una transversalidad de orden político, de orden incluso religioso. Si recordamos lo que fue el funeral del Papa Francisco y los saludos que ha recibido en este momento el Papa León, habla de una transversalidad en el ámbito internacional, habla de que hay un reconocimiento de la figura del papado que es transversal. Entonces, desde esa perspectiva, ya el pontificado tiene un peso. Si a eso se le suman las características de que es un papa estadounidense, pero que por otra parte tiene un fuerte arraigo con América Latina, definitivamente hay una combinación que es muy beneficiosa, diría yo, para poder discernir los escenarios mundiales y poder aportar una voz potente a lo que hoy día está sucediendo. Creo que ese elemento es un elemento relevante para poder tener en consideración. Sí, sin duda. Ahora, por ahí también escuchaba que decían que este es el primer papa que realmente es global, es decir, estamos hablando, su padre es de origen ítalo-francés, su madre origen español. Él nació en Chicago, pasó más de 20, 30 años en distintas zonas bastante humildes de Perú, siendo obispo de Chiclayo y entre otros también otras misiones. Se ordenó finalmente en esta orden de los agustinos, que son misioneros, que llevan cerca de 800 años activos. En ese sentido, como que dicen que es primera vez que un papa es realmente global, más allá de los 5 idiomas que puede hablar. Sí, o sea, podríamos decirlo por lo que tú acabas de cierta manera
mostrar. Pero ¿cómo olvidar la figura de Juan Pablo II, por ejemplo? Que fue un pontificado que salió, que irrumpió fronteras, que logró también tener una ascendencia internacional bastante transversal. Humanamente hablando, claro, tenemos un papa que tiene toda esa historia, toda esa experiencia, y justamente eso, más el que es una persona, según lo dicen los que lo conocen, ¿no? Que es prudente, que es abierto al diálogo, que genera consenso. La verdad, que es motivo de esperanza. Este Papa es un pastor que invita a la esperanza. Y en el ámbito internacional definitivamente eso es así. En un mundo que está particularmente convulso, fragmentado, tensionado, el que, por ejemplo, yo hablaba al inicio sobre la espiritualidad de los agustinos. La espiritualidad de los agustinos tiene como uno de sus ejes principales el tema justamente de la unidad. Una unidad que no nace desde afuera, no nace solamente de acuerdos a los que se pueda llegar, sino que nace de la esencia de lo que somos. Primero como seres humanos, pero especialmente en el carisma de los agustinos, es una unidad que nace del vínculo con Jesucristo. Ahora, eso definitivamente el Papa lo va a trabajar insistentemente. De hecho, ese primer mensaje, paz para todos, en esa breve frase nos coloca un resumen muy potente de lo que es un tema clave en su pontificado y que ha sido clave a lo largo de todo su ministerio, tanto sacerdotal como episcopal. Ahora, hay en dos, podríamos decir, temas en los que finalmente podríamos decir que está bastante más distanciado o no comparten un 100% la forma de ver las cosas que lo hacía Francisco. Uno de ellos es, por ejemplo, la inclusión de las mujeres en la iglesia, es decir, nosotros sabemos que de alguna manera Francisco dio cierta libertad para que más mujeres estuvieran a cargo de altos rangos dentro de los ministerios vaticanos, por ejemplo, pero este nuevo papa también se le han empezado a sacar también declaraciones antiguas y él decía que él consideraba que efectivamente, y algo que compartía con Francisco, es que la mujer no debe ingresar a la orden, es decir, como sacerdote, no debería ser ordenada como sacerdote. Es decir, que hay cosas que si bien una mujer puede ser presidenta de un país, pero que la iglesia tiene un rumbo distinto. Eso también podría marcar una gran diferencia con Francisco, ¿no? Es que yo creo que al final el Papa León también, de cierta manera, genera ese espacio. Así como hay esas voces que quizás dicen que está como cerrando puertas, si uno busca y ve lo que hemos podido conocer en un día, ¿no? Porque estamos todos buscando en las redes sociales quién es este cardenal, quién fue, qué hizo. Porque además era muy discreto. Claro, es de un perfil muy bajo. Entonces, todos estamos de cierta manera buscando y queremos conocer quién es. Pero también se le reconoce, también hay un reconocimiento de que tiene una línea en donde, ya siendo obispo y después como cardenal, reconoce el aporte y valora el aporte de las mujeres al interior de la iglesia. Esa es una realidad que es, yo creo que hoy por hoy transversalmente reconocida y muy difícilmente alguien se atrevería a no reconocer el gran valor que la mujer tiene dentro de la iglesia. Lo que sí, algo que tampoco abrió el Papa Francisco, es el tema de la ordenación sacerdotal para mujeres. Ese sigue siendo un tema que no está abierto. Todo pareciera decirnos ¿Y por qué, que eso Patricio, ¿y por qué crees tú que eso no ocurre o no se discute o no se considera al menos? ¿Por qué crees tú que puede ser eso? Más allá de que sea un tema de tradición. Es que fundamentalmente tiene que ver con lo que es el legado de Jesucristo al momento de constituir la iglesia. Yeah. Siempre el argumento fundamental, y lo voy a tratar de explicar muy simple, ¿no? Jesucristo, cuando constituye la iglesia y entrega el ministerio sacerdotal, es un ministerio entregado a un grupo específico, que es el grupo de los apóstoles. De los apóstoles. Entonces, desde esa perspectiva, ya en las primeras comunidades cristianas, las mujeres tenían sus roles, pero no esos roles
que están atribuidos a un signo, a un acto, a un momento específico, en donde de cierta manera Jesucristo establece el cómo va a funcionar esta comunidad. Lo estoy diciendo de forma muy simple. Entonces, siendo un tema no de orden disciplinar, no de orden práctico, como pueden ser otras cosas. O sea, si la misa hace 60 años se celebraba y se escuchaba en latín y hoy se escucha en español, bueno, es una cuestión tangencial. Pero hay elementos dentro de lo que es la fe cristiana que están vinculadas al querer de Jesucristo. Y cuando esas realidades están vinculadas al querer de Jesús, la Iglesia en ese sentido no puede llegar y transformarla, no puede llegar y cambiarla, porque la Iglesia en ese sentido tiene el deber de administrar, de cuidar y de prolongar lo que fueron las enseñanzas de Jesús. Esa es la reflexión que está en el fondo de lo que puede ser esta situación y alguna otra. Sí, sin duda. Y ya para ir cerrando, Patricio, ¿qué te parece el nombre escogido por Robert Prevost, León? Sabemos que León XIII a finales del siglo XIX estuvo muy enfocado también en el Rerum Novarum, en el tema de la doctrina social de la Iglesia, enfocarse en la clase obrera o enfocarse en la justicia social, y eran temas que de repente en la curia no se tocaban básicamente en esa época. Y él quiere continuar con eso, me imagino, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Claro. Cuando uno conoce a una persona, la conoce por lo que esta persona dice, por lo que esta persona hace, ¿no? Por sus acciones, sus actitudes, su comportamiento, y también por ciertos signos, ¿no? Ciertamente el nombre León entra dentro de esta categoría. Es un signo. Es un signo que yo me imagino que, al igual que lo han hecho los otros papas, en la conferencia de prensa que tiene el lunes, nos va a explicar con más detalle y de fuente directa por qué elige el nombre León. Sin embargo, uno puede de cierta manera aventurarse a decir que, bueno, el Papa León se caracterizó también, por una parte, por ser muy, muy fiel a lo que era el tema doctrinal, a lo que era la doctrina de la Iglesia, pero al mismo tiempo hacerlo dialogar con las realidades que en esa época se estaban dando. Finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, también un periodo muy convulso, muy intenso. Entonces, también hay una línea de discernimiento que en ese sentido se hace para poder ser efectivamente puente, como también el Papa León lo dijo, ser puente entre lo que es el Evangelio, el mensaje del Evangelio, y el ser humano y la sociedad actual, porque al final de cuentas de eso se trata. El Evangelio y Jesucristo están destinados a la humanidad completa. Unos lo ven desde una perspectiva creyente y otros quizás no, pero el mensaje del Evangelio es un mensaje que le hace bien a todo el mundo. El Evangelio habla de amor, de perdón, de misericordia, de justicia, y eso, hasta donde yo sé, no le hace mal a nadie. Distinto es, obviamente, la visión del creyente, que además de esa base que es común, claro, ve a Jesucristo en una dimensión divina, sobrenatural, etc. Pero, para continuar con lo que tú decías, obviamente el Papa León, además de eso, tiene este sello, que fue el que, de cierta manera, tomó el tema de la doctrina social y le empezó a dar una forma, una estructura de contenido, digámoslo así, para poder realizar procesos de discernimiento que eran altamente necesarios, ¿no? Todo lo que fue la revolución industrial y lo que pasaba con las clases trabajadoras en esos años era motivo de reflexión y, bueno, al Papa eso le motivó. Con eso, bueno, el Papa León, yo creo que obviamente hace un guiño importante a lo que es esa realidad, el tema social. Guiño también, o sea, no fue mucho más que un guiño, ¿no? Porque el Papa Francisco vivió muy focalizado en eso. Entonces, el tema social es un tema no solamente que le da continuidad al marco de lo que hizo el Papa Francisco, sino también a lo que es una larga tradición de la Iglesia, en donde el tema social, al final de cuentas, es preocuparse por el ser humano en su integralidad.
¿no? Así es. Nada de lo humano es indiferente para la fe cristiana, nada de lo humano es indiferente para lo que son los pontífices y obviamente el Papa León no va a ser la excepción. Patricio Jaramillo, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Que estés muy bien. Muchísimas gracias a ti, Florencia. Un abrazo, que estén bien. Chao, chao.